Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí desde la escuela. Vamos a ver lo que vimos hoy en el video. Vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor. Empezamos. Bueno, vamos a comenzar con el movimiento zapatista de liberación nacional. En 1994, el 1 de enero, inicia el levantamiento armado en Chiapas, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Esta organización se conforma con distintos grupos indígenas de dicho estado. Sus demandas son la reivindicación de los derechos indígenas, derecho a la autonomía política para determinar su forma de gobierno y de organización social, conforme a sus tradiciones y valores culturales. Este movimiento repercutió en toda la sociedad del país y movilizaciones y grupos de apoyo que aparecieron en toda la República e incluso en el extranjero. En los siguientes años hubo enfrentamientos y tensión, hubo intentos de diálogo y negociación, y después se logra un pacto de paz, conocido como Acuerdos de San Andrés, en donde se hizo el compromiso de reivindicar los derechos políticos de los pueblos indígenas. Estos acuerdos no se cumplieron. Se dieron incidentes violentos como la matanza de 1997 en la comunidad de Acteal, mujeres y niños por parte de paramilitares. En el 2001, tras una movilización pacífica, se llevan a cabo el Congreso de la Unión, en donde reconoce la pluralidad cultural de nuestro país y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Se le otorga al gobierno el poder de decidir sobre de ellos y no existe la libre determinación. En el 2001, algunas comunidades han logrado organizarse para gobernarse a sí mismos y en el 2003 se establece una nueva forma de organización. Se busca una manera efectiva del autogobierno y solucionar los problemas entre comunidades de la región. Después de esa fecha, ya no nos enteramos de muchos movimientos. Nos enteramos de muchos movimientos que se dieron en la ciudad, movimientos feministas, movimientos de obreros, obreros patronales y todo eso. Pero hasta ahorita se habían aplacado, se habían guardado silencio, pero resulta ser que al inicio de este nuevo gobierno, donde entra un nuevo partido, un partido, aparte de ser nuevo, acaba de nacer, tiene mucha gente que lo sigue, porque es una persona que está buscando el poder desde hace 18 años. Entonces, por fin, se lleva a cabo una democracia en las votaciones, por fin se le da un espacio a este señor en cuanto a apoyar y darle lo que necesita el pueblo. Se cree en él. Se piensa que nos va a otorgar muchos beneficios, no sabemos, apenas llevamos año y medio, se podría decir, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veremos qué es lo que sucede. Y es cuando ellos vuelven a salir adelante, a pedir, a estar pidiendo por lo que son sus comunidades. Vamos a comenzar con lo que es el proceso de construcción de la alternancia política. En los últimos años del siglo XX aparecieron un gran número de partidos. Los tres principales, bueno, iniciamos con el PRI, posteriormente el PAN, ahora inicia el que se llama el PRD. PRI, PAN, PRD. Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática. Que a finales del siglo noventa, de los años 90, perdón, el PRI se mantuvo como partido hegemónico, aunque hubo cambios importantes en él, en donde no se distinguía dónde terminaba el partido y dónde empezaba el gobierno. En los años 80, partidos como el PAN y el Socialismo Unificado de México, el PSUM, ganaron elecciones a nivel municipal. A partir de ahí, el PAN tomó fuerza en comicios electorales. Se denunciaron fraudes electorales y ante el descontento entre diversos grupos sociales, se tuvo que reconocer triunfos de la oposición y así se ganaron algunas gobernaturas y espacios en el poder legislativo. La corriente democrática que surgió dentro del PRI fue encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, y otros políticos priistas, y fue fundamental para el proceso del fin del unipartidismo. Unipartidismo quiere decir único partido. Antes de que se iniciara lo de la credencialización para votar con fotografía, había una credencial muy obsoleta, nada más tenía un nombre, no tenía una huella, no tenía una dirección, no tenía una fotografía. Entonces era muy fácil alterar las votaciones. En el año, la corriente democrática que surgió dentro del PRI, a eso ya lo había dicho, en 1987 este grupo renuncia al PRI,
forma una coalición izquierdista y se forma el Frente Democrático Nacional, el FDN, para competir en 1988. Gana Salinas de Gortari, candidato del PRI, en donde un proceso electoral muy discutido, pues en la noche de los comicios el secretario de Gobernación declaró interrumpido el conteo de votos, porque se cayó el sistema. Hubo denuncias de fraude que ocasionaron descontentos en la sociedad. Cárdenas continuó en la lucha pacíficamente y en 1989 formaron el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. En 1990 se dieron más partidos de oposición, como los que estamos viendo ahorita en la pantalla. El PAN, PRI, PRD, PT, etcétera, etcétera, el Ecologista y muchos más. En 1997 también fueron importantes. Fue la primera vez que el PRI no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y en la jefatura de gobierno fue ganada por el PRD. El país pasó de un unipartidismo a otro con 3 fuerzas políticas que toman parte de las decisiones del futuro de la nación. Vicente Fox, candidato del PAN, gana las elecciones y así el PRI deja de ser fuerza política. En el 2006, Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN, en una contienda cerrada, gana las elecciones. Esta alternancia del 2006 al 2009, PAN y PRD son las fuerzas principales de la Cámara de Diputados. Esta alternancia sirve para evitar el autoritarismo y la corrupción y promover la representación política y los derechos de pensar y expresarse con libertad. Muchos sectores han decepcionado de la transición política, no ha contribuido a solucionar los problemas del país y pone la fragilidad de la democracia y la necesidad de trabajar para fortalecerla. Aquí nos podemos dar cuenta que el INE y el IFE, pues realmente no han servido de mucho como para llevar una democracia como sí en México. ¿Por qué razón? Es muy fácil alterar los resultados al momento de que se empieza a decir se cayó el sistema. O sea, si tenemos, el pueblo está votando por un solo electo, el pueblo está depositando la confianza en esta persona y de momento nos dicen se cae el sistema, entonces ahí ya hay que dudar. Hay que dudar tanto de las instituciones que están llevando a cabo estos comicios de votaciones, como que hay que dudar de quién es el que realmente está llevando el país, cómo queremos que se gobierne México, qué es lo que deseamos de México con nuestras votaciones. Eso muchas veces el sistema fraudulento que se está utilizando es lo que hace que la demás gente no acuda a la votación. ¿Por qué razón? Porque dicen que no se está respetando el voto ciudadano. O sea, más o menos por pláticas que cada quien tiene, por los círculos sociales donde se rodean, más o menos ellos tienen como, ¿qué se podría decir? Como una indicación a quién quieren en el poder. Pero cuando se empiezan a mover los hilos de la política por encima de lo que es el pueblo, pues ya estuvo. Van a ganar los partidos que van a la cabeza, como por ejemplo los que estábamos mencionando en un principio, PAN, PRI, PRD. Actualmente se dio el nacimiento de un nuevo partido, no tiene mucho, tendrá unos 7, 6 años, que se empezó a formar el partido llamado Morena, que es el que actualmente ha significado mucho para la nación. En los últimos comicios del 2017, la gente salió a votar y se pudo hacer un conteo de bastante gente, no hubo casi nulidad. Sí hubo robos de casillas, sí se extraviaron muchas boletas, sí sucedieron muchas cosas fraudulentas, pero esto dio un fin. El partido naciente Morena llegó a tener un gran número en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y ahora ya ocupa un lugar en la presidencia. También en su gobernatura en la Ciudad de México tenemos a una ejecutiva perteneciente al partido Morena. Esperemos ver que realmente estos comicios que nos llevaron a una democracia, se piensa que fue una democracia real,
que el pueblo eligió a su candidato, pues nos lleve a un fin mejor que hemos llevado con los que han salido, como por ejemplo Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón, Fox, y el último que no puse la fotografía, y no es porque no se me haya olvidado, sino no la quise poner, el señor presidente Peña Nieto, que bueno, dejó mucho que desear al término de su gobierno. Entonces espero que me hayan entendido mi plática y disculpen que hasta esta hora le estoy subiendo su video, pero ahí está el video. Y con esto termino el tema de hoy, la alternancia política en México, que es donde estamos tratando sobre los cambios, sobre los nacimientos de partidos políticos, la división de la política en México, del nuevo crecimiento de una democracia que se está dando en México. Con esto, muchachos, creo que me despido esta semana. Esperemos seguirnos escuchando la próxima semana, verlos. No se separen de sus clases Zoom, por favor. Síganos acompañando, porque esto los hacemos para ustedes y trabajamos por ustedes, para que ustedes también no salgan con sus lagunas y estén preparados para sus exámenes. Me despido, muchas gracias por su atención. Hasta luego.